Pues vamos a abrir, hermanos, nosotros nuestras Biblias en Hechos capítulo 5. Vamos a dar continuación a nuestro estudio de este libro de los Hechos. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para darnos justicia, para impartirnos principios, sabiduría, conocimiento. Y el libro de Hechos es un libro que abunda toda esta necesidad que tenemos nosotros de conocer no solamente la iglesia, sino de conocer los tratos de Dios también para con ella. Así que el Señor quiera ayudarnos y proveernos para nosotros lo que necesitamos a través de estas enseñanzas. Hechos capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Yo veo como una dificultad, por lo menos para mí, para la experiencia que yo tengo en el tiempo que llevo predicando la palabra del Señor, saber dividir un texto como estos para poder sacar unas enseñanzas adecuadas correlativamente a lo que nosotros vamos viendo a medida que vamos avanzando en el pasaje. Yo quisiera hoy detenerme en un punto específicamente. Voy a hacer un resumen primeramente de lo que hemos visto, por lo menos aquí, a partir del versículo 17, para ponernos en la situación que están estos discípulos en este momento, pero quisiera sacar algunas enseñanzas acerca de esas palabras de Pedro, lo que Pedro respondió cuando éste fue amenazado, cuando estos fueron presentados delante de ellos, y él de alguna forma presenta esta defensa dando estas palabras a partir del versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Quizás podamos hoy estar dando algún punto de vista acerca de esta contestación de Pedro, y quizás el próximo domingo también lo haremos, seguramente, porque aquí hay muchas cosas que podemos aprender dentro del mismo contexto de lo que está sucediendo aquí. Y van a ver ustedes qué bueno poder conocer estas cosas dentro del contexto y cómo esto nos trae una mayor luz a la hora de entender tanto la situación como lo que ellos pasaban, la condición de ellos y lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos y a través de ellos. Este es el segundo encuentro de los apóstoles con el sumo sacerdote y todo este grupo en el Sanedrín. Y aquí podemos ver claramente que la oposición de estos dirigentes judíos estaba yendo en aumento. La oposición estaba creciendo, estaba cada vez siendo más notoria y de una manera más delante de ellos. Tras la curación del cojo, allí en el capítulo 4, versículo 18, vemos que es solamente Pedro y Juan que habían sido encarcelados y habían sido interrogados. ¿Se acuerdan? Después de haber advertido a Pedro y a Juan de que ellos no predicasen en el nombre de Jesús, y esto se repite también aquí en el versículo 18 de este capítulo 5 que hemos leído. Después de esa primera advertencia, acompañó sus amenazas con una flagelación. Si ustedes leen el capítulo 4, versículo 21, dicen que ellos entonces les amenazaron y les azotaron. Es decir, no solamente recibieron la amenaza, sino recibieron castigo por lo que estaban haciendo, por lo que estaban proclamando. Por su parte, los apóstoles explicaron más aún su responsabilidad de obedecer a Dios
antes que obedecer las autoridades humanas cuando éstas prohíben hacer aquello que Dios está mandando que se haga. Y son precisamente las mismas palabras que los apóstoles respondieron a las autoridades en la primera encarcelación. En el versículo 19 del capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Son las mismas palabras que Pedro da como respuesta en esta segunda oposición. Versículo 29 del capítulo 5, Pedro responde: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. La misma respuesta ante la misma oposición. Hemos considerado, hermanos, ya cuán perturbados estaban los dirigentes por el hecho de que los apóstoles estaban predicando a Jesús y su resurrección. Habíamos considerado cómo ellos se habían llenado de celos, ¿verdad?, por el impacto que estaban causando los testigos de Jesús en los corazones y en las mentes de todo el pueblo allí en Jerusalén. Manifestaban celos por causa de su incredulidad. En ocasiones la Biblia nos deja ver que la palabra celos hace referencia a personas que quieren honrar al Señor. Hay un celo por la palabra, hay un celo por el camino, hay un celo por Dios mismo, pero aquí estos dirigentes no estaba siendo el caso, porque a menudo nuestros celos egoístas se disfrazan como celos teocéntricos. Pero aquí el verdadero motivo de los alguaciles del templo era su resentimiento ante una creciente influencia de los apóstoles en el pueblo. Estaban como ocupando el lugar que ellos llevaban ocupando hacía ya muchos siglos. Y a fin de contrarrestar la popularidad de estos hombres, es decir, de los apóstoles, los alguaciles del templo los cogen, los encierran para que ellos pasasen la noche en la cárcel pública. Y buscando así no solamente la humillación de estos hombres, porque no solamente era parar esto, sino que aún ellos muestran esta maldad de querer humillarlos a ellos, poniéndolo allí en una cárcel pública visible, sino también identificarlos con los mayores delincuentes de su tiempo delante de su pueblo. ¿Se acuerda que habíamos considerado lo que significaba esta cárcel? No era cualquier cárcel, allí ponían a los peores. Pero resulta que un ángel del Señor abrió la puerta de la prisión y los liberó, pero no para que ellos disfrutaran de una seguridad personal. Allí no estaba el ángel, él sacándolo de ahí para que ellos sean protegidos de alguna manera porque había una amenaza y caería sobre ellos un perjuicio. No, sino para que ellos se implicaran aún más en la obediencia más peligrosa aún. Porque eso es lo que iba a suceder. El ángel entonces les dijo a los apóstoles que fueran y puestos en pie en el templo, de una manera sumamente pública, dijeran al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, vayan y prediquen y testifiquen acerca de Cristo. El ángel resume el Evangelio como ese mensaje de vida, esas palabras de vida. Y continúen, es la advertencia. Pero la obediencia de los apóstoles invitaría a un nuevo arresto y avivaría aún más la hostilidad de las autoridades. Los apóstoles obedecieron la orden sin vacilar y dice que de mañana, ya de mañana, no esperaron, de mañana, es decir, tan pronto como las puertas del templo se abrieron en preparación para el sacrificio matutino, ellos entonces tomaron posesiones y comenzaron a enseñar al pueblo la verdad acerca de Jesús. Cuando el sumo sacerdote y sus séquitos llegaron a ese recinto del templo, todo el concilio, todos los ancianos, todos los hijos de Israel, esta descripción del Sanedrín que subraya toda esa enorme y robusta autoridad y la gran visibilidad del procedimiento legal que iba a dar comienzo en ese momento. Ellos estaban encarcelados y llegó el momento de juzgar a estas personas. Y no vinieron 2 o 3, vinieron todo el consejo, vino todo el Sanedrín, vinieron los 70 y pico que eran ellos para poder, y estaban allí, vinieron con toda su pompa, mostrando su autoridad, y se presentan allí para que estos se presenten delante de ellos para ser juzgados. Sin embargo, por muy misterioso que fuera, los acusados no aparecían por ninguna parte, no estaban. Resulta que los alguaciles enviados para escoltarlos encontraron la cárcel cerrada, con aquellos guardas que estaban ahí custodiándola, despiertos, porque aquí no se ven, estaban despiertos, pero la celda estaba vacía.
Y todos ellos, sin saber lo que pasaba, ni cómo había sucedido, viene uno y les trae la noticia, diciendo: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia y los soldados llevaron a cabo un segundo arresto, teniendo que hacerlo de una manera pública e instándoles a ellos verbalmente, en lugar de hacerlo por la fuerza o con violencia, porque dice el texto que ellos temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los apóstoles acompañaron a la guardia del templo sin ofrecer resistencia, porque así fueron ellos, no se opusieron, el sumo sacerdote comenzó su interrogatorio, y estos dirigentes religiosos acusaron a los apóstoles de desobediencia flagrante a las estrictas órdenes que el concilio les había dado para que no enseñasen en el nombre de Jesús. Y fíjense que ellos aún ni siquiera hacen mención del nombre de Jesús. Ellos son tan déspota que ellos se refieren a Jesús como ese nombre o la sangre de ese hombre. Fíjense. Los apóstoles no solo habían llenado Jerusalén del mensaje de vida en el nombre de Jesús, como ellos dicen, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, sino que su predicación presentaba al sumo sacerdote y al Sanedrín como culpables de la sangre de Jesús. Y es interesante, hermanos, ver que en el momento de la muerte de Cristo, fueron ellos mismos quienes se responsabilizaron de esa muerte. Fueron ellos mismos que dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nosotros vemos a estos dirigentes poniendo objeciones a que los están a ellos responsabilizando por la muerte de ese hombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué contradicción, ¿verdad? Cuando ellos se habían responsabilizado de la muerte de él. El apóstol Pedro toma entonces la iniciativa para responder a la acusación del sumo sacerdote. Y es lo que vemos desde el versículo 29 hasta el versículo 32. Y su respuesta gira por entero, hermanos, en torno a la obediencia, lo que recalcamos al principio. Pedro comienza su discurso diciendo: obedecer a Dios es necesario. Esa es la traducción real, está invertido. Obedecer a Dios es necesario. O es necesario obedecer a Dios. Y lo termina con casi la misma expresión en el versículo 32, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, es decir, hablando de su espíritu, ahí está, ¿no? A los que le obedecen. Su discurso está basado enteramente y enfocado a la obediencia a Dios. A la obediencia a Dios. Versículo 29 dice: respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, como hemos dicho al principio, vamos a considerar cuál fue el contenido de este mensaje del apóstol Pedro, para que podamos también aprender, hermanos, qué es lo que tiene que predicar la iglesia de Cristo. La iglesia tiene que predicar el gran mensaje donde está contenido el mensaje de la salvación. Esa es la centralidad del mensaje del Evangelio. Y naturalmente, como todo el Nuevo Testamento nos indica, es un mensaje que se encuentra particularmente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es allí donde se centra este mensaje de salvación al cual la iglesia debe predicar. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice Pedro. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Resulta que Pedro y Juan, ellos tenían problemas porque ellos estaban predicando a Jesús. De ahí viene su problema. Y no solo que estaban predicando a Jesús, sino que estaban predicando a Jesús y su resurrección. Y eso era todo lo que ellos predicaban. Predicaban a Cristo y predicaban a este resucitado. Cuando hacían un milagro y la gente estaba dispuesta a caer a sus pies y adorarle, ¿ellos qué decían? No lo hagáis,
No lo hagáis. No hemos sanado nosotros a este hombre. Su sanidad no se debe a ningún poder y a ninguna piedad en nosotros, sino que es por su nombre y la fe que es por él. Aquel a quien rechazasteis y crucificasteis ha hecho que el cojo anduviera. Aquí vemos, hermanos, que cuando los apóstoles fueron liberados de la cárcel, Pedro expresó el mismo mensaje a las autoridades con su acostumbrado denuedo y franqueza. Su misma predicación era la misma predicación que él presentó delante de las autoridades, sin temor. Pedro presentó el mensaje del Evangelio en términos de contrastes, si tú te das cuenta. Prácticamente él estaba diciendo esto: o la salvación es por medio de Cristo Jesús, o el rechazo de esta persona y todo lo que lo implica a él y lo representa a él, concierne a la condenación. Era su predicación. Centrada en Cristo, centrada en la persona de Cristo, centrada en su resurrección, y los términos que él usa es siempre contradictorio. O lo recibes a Cristo o lo rechazas a Cristo. El rechazo hacia el Señor Jesucristo es la tragedia de todas las tragedias. De hecho, esta tragedia es la que representa a todas las demás tragedias que viven todos los hombres en la faz de la tierra, porque aquí la humanidad está rechazando su único y exclusivo camino de salvación. O lo aceptas y lo recibes, o lo rechazas y mueres. El mundo, en su infidelidad, con sus problemas y perplejidades, está buscando una liberación. El mundo está buscando desesperadamente una respuesta a sus problemas, a sus intentos fallidos de ser feliz. Está buscando la respuesta a sus propias enfermedades que lo van a llevar a la muerte y lo van a sacar de este mundo. Y está buscando de cualquier manera posible ser dichoso en este mundo. Y sin embargo, cuando se ofrece una solución, cuando se le presenta la verdadera solución a toda su tragedia, resulta que él la rechaza. Rechazando lo único que verdaderamente puede darle la satisfacción que tanto anhela y busca. Y esta tragedia es precisamente la que se concreta en las personas que los apóstoles dirigen al Sanedrín. Y en estas palabras que Pedro pronuncia está el resumen de la historia humana, hermanos. Y esto es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todos los siglos y nos confronta a cada hombre y mujer sobre esta faz de la tierra día tras día. ¿Por qué el mundo rechaza el Evangelio? ¿Cuál es la causa de este problema? En este corto discurso de Pedro, el apóstol Pedro nos da la verdadera enseñanza acerca del Redentor y acerca de la redención. Lo primero que podríamos mencionar, según la enseñanza apostólica, según el verdadero mensaje de la Biblia cristiana, es: el Señor Jesucristo es el camino de salvación provisto por Dios. Él es el camino de salvación de parte de Dios. Lo que Pedro está enfatizando es: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, está diciendo él. Es Dios quien ha hecho esto. Aquí es donde encontramos el gran contraste, porque el mundo busca la salvación, el mundo busca desesperadamente llegar hasta Dios por sus propios medios, el mundo busca justificarse a sí mismo a través de sus propias obras, a través de su propia bondad, a través de sus propios méritos, tratando de pagar la deuda a Dios con su propio salario, tratando de borrar sus propios pecados a través de nosotros mismos. Nosotros solemos rebajar los estándares de Dios para minimizar nuestra culpa y poder así saltar el vallado como salteadores y malhechores. Rebajamos así el propio carácter santo y justo de Dios. Y siempre estamos buscando el intento de salvarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y el mundo tiene que darse cuenta de que solo hay uno que puede salvarlo y ocuparse de sus problemas. Y ese es el propio Dios. Aquí tenemos el mensaje de la Biblia. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ahora bien, algunas personas entienden y malinterpretan esta afirmación porque piensan que se refiere a la resurrección cuando ellos leen Dios levantó a Jesús. Y aquí no se está refiriendo a la resurrección. En el versículo 31, allí sí se refiere a la resurrección cuando dice: a este Dios ha exaltado a su diestra. Así se está refiriendo a la resurrección.
Pero la palabra levantó aquí en el versículo 30 se usa en el sentido del Antiguo Testamento para referirse a Dios levantando a un líder o a un profeta entre el pueblo. Los apóstoles entonces le estaban diciendo a las autoridades judías lo siguiente: este Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero, no era solo un hombre, no era solo un fenómeno que apareció de repente entre el pueblo judío, sino fue aquel a quien Dios envió, fue Dios quien lo puso entre nosotros, fue la acción de Dios de principio a fin. Esta afirmación, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, es una de las afirmaciones fundamentales, hermanos, de toda la fe cristiana, porque la fe cristiana no empieza por el Señor Jesucristo. La fe cristiana no empieza por el Señor Jesucristo. La fe cristiana empieza por Dios el Padre. Por Dios el Padre. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el Evangelio no comienza por Mateo, por Marco, por Lucas, por Juan. No. El Evangelio comienza por la gran historia del Antiguo Testamento. Por eso Pedro, con sus palabras, quiere que estos dirigentes judíos se den cuenta de esto. Pedro se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas, a los saduceos, a todo este potencial, a todo este gobierno, a todos estos sumos sacerdotes, a estos dirigentes religiosos de su nación, y Pedro le dice: el Dios de vuestros padres. Pone a Dios delante de ellos. El Dios de vuestros padres. Dice nuestros, pero se refiere también al Padre de ellos. Pedro estaba diciendo, con otras palabras, es asombroso que hayáis rechazado a Jesús. Tendríais que saber quién es Él, porque Él es el cumplimiento de todo lo que Dios ha planificado para la salvación de toda la humanidad. Es Dios quien levantó a los padres en el pasado. De hecho, es Dios quien levantó al propio Abraham, a quien ustedes tienen por padre. Entonces, ahí estaban, hermanos, estos judíos orgullosos de esto, orgullosos de ser descendientes de Abraham, de sus padres. Pero ¿de dónde procedía Abraham? ¿De dónde vino Abraham? La respuesta es que Dios había levantado a Abraham. Abraham había nacido siendo un pagano en Ur de los Caldeos, y allí, habiéndose él permanecido, jamás la nación de Israel hubiese existido. Si él hubiese permanecido en esa nación, en Ur de los Caldeos, la nación de Israel jamás hubiese tomado un inicio. Y allí hubiese permanecido, y allí no hubiese nunca nacido una nación como la de Israel. Pero Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de donde y ve a donde yo te mande. Dios había levantado a Abraham para que por medio de él Dios pudiera hacer surgir la nación de Israel. Abraham fue entonces el gran padre de los judíos. Pero ¿por qué hizo Dios esto? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la explicación de los judíos, de la nación judía en la historia? Y este es el gran mensaje, hermanos, de la Biblia. Es esa precisamente la manera que Dios tiene de salvar al todo género humano. Es la historia de Dios salvando desde hace años atrás. Los hombres y las mujeres se habían metido en problemas porque ellos habían desobedecido a Dios, habían desobedecido los mandamientos de Dios, porque se habían rebelado contra Él, contra su ley, porque habían seguido su propia sabiduría. Y en medio de todo ese problema, en medio de toda esa rebelión, ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Están destituidos de la gloria de Dios. Están sumidos en su pecado y van hacia una condenación eterna. Pero Dios, en su bondad infinita y en su compasión, Dios planifica un camino de salvación, que lo hizo antes de la fundación del mundo. Y lo ha estado poniendo en funcionamiento a partir de todo el proceso de la creación. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos los comienzos del funcionamiento de este plan.
Allí están estos bosquejos, allí están las indicaciones, las profecías, las revelaciones progresivas de Dios acerca de su plan, acerca de lo que Él estaba haciendo. De hecho, se nos dice que en el momento en que Adán y Eva pecaron, fue Dios mismo quien desciende al huerto y se dirige al hombre y a la mujer y les dice que ellos llevarían el castigo por su pecado, que no había manera de escapar de eso, pero Dios les dio una promesa. Es decir, Dios comenzó a contar a este hombre y a esta mujer acerca de su plan, acerca de la idea, del proyecto que Dios tenía para con ellos. Dijo: puesto que habéis escuchado al tentador, y eso los llevó a convertirse en sus esclavos, y esta esclavitud será la historia de vuestra vida y de todas las civilizaciones. Habrá guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero os doy una promesa: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la mujer suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es la primera promesa que se nos da en la Biblia acerca de que Dios enviará un Salvador. Un libertador para el mundo entero, porque Adán y Eva, ellos no eran judíos, hermanos. Esta promesa es para el mundo entero. Ellos no eran judíos, sino que ellos eran los representantes de toda la raza humana, por eso la promesa de un libertador es para toda la humanidad. Y después de esto, la historia continúa. Moisés pronunció una profecía exacta acerca de esto. Él dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. La palabra que usa Moisés aquí, levantará, es la misma palabra utilizada por Pedro cuando él dijo: Dios levantó a Jesús. Allí en el pasado Dios dice: levantará. Ahora por parte de Pedro Dios dice: lo levantó. Está diciendo que Dios lo ha hecho, que Dios ha cumplido la promesa que hizo a través de Moisés. El Señor Jesús es el profeta de quien Moisés habló hace ya mucho tiempo. Todas las profecías del Antiguo Testamento señalan entonces al Salvador, a ese varón de dolores, que sería conducido como cordero al matadero, que sería condenado por los pecados de su pueblo. Toda la ley ceremonial, todo el ritual del templo señalaba a ese Salvador que había de venir. ¿Por qué se ofrecían, hermanos, un cordero como sacrificio por la mañana y otro por la tarde? ¿Por qué tenían los sacerdotes sus holocaustos y sus sacrificios? Repito, todo eso, hermanos, eran bosquejos. Todo eso estaba diciendo: esto es transitorio. Llegará un día donde Dios proporcionará a su propio cordero y será Él quien lleve el pecado por completo de su pueblo. Por eso vemos que todo el Antiguo Testamento, a medida que se fue transcurriendo años tras año, lo único que demostraba era ese anhelo. Era ese anhelo del gran acto de Dios, de la gran promesa de Dios, que llegara ese libertador, aquel a quien Dios levante entre el pueblo. Dios levantó reyes, levantó profetas, y todos y cada uno de ellos señalaron y enseñaron al rey que había de venir. Quizás no hay palabras, hermanos, que expresen mejor la salvación planeada por Dios que las que encontramos en ese famoso capítulo de Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Por qué? Porque alguien ha de venir. Estoy parafraseando. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y toda carne juntamente la verá. El Antiguo Testamento no se puede entender, al menos que lo veamos en términos de una preparación para la venida del Salvador. Y fue, hermanos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando ese niño nació en Belén y lo llamaron Jesús. Y esta es una palabra significativa, seguramente tú la sabes, significa el Señor salva. Porque allí el mismo ángel fue quien la pronunció: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí lo tenemos, aparece ese niño, él crece, él trabaja como carpintero, de repente a la edad de 30 años empieza a predicar y a enseñar. Es un hombre sin igual entre el pueblo.
Los dirigentes lo ven y dicen, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? No pertenece a ninguna de las escuelas, es un artesano, es un hombre corriente. ¿Quién es este hombre?, preguntan las autoridades. ¿Quién es esta persona que asume semejante autoridad y se atribuye tales facultades para sí mismo? Pero lo importante es lo que dice este carpintero. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él considera a las personas y dice, síganme. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígueme. Esta es su enseñanza. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allí está Él, ante todos ellos, presente como el Salvador, como aquel que ha venido a tomar su lugar entre ellos y con ellos. Se somete al bautismo, aunque no lo necesite y aunque Juan le recomienda y no quiere bautizarlo. Pero Él se identifica con la humanidad pecadora y experimenta todo lo que ellos mismos experimentan. Venid a mí, dice Él. Aquí lo tenemos, de pie ante el pueblo y ofreciéndose a sí mismo como el Salvador, ofreciendo sus enseñanzas, sus acciones y todo lo que Él es por completo. Pedro y los apóstoles dicen, este es a quien Dios, el Dios de vuestros padres, ha levantado. Es este. Este es el plan de redención de Dios. Esta es la piedra angular de todo el edificio. Este es el centro mismo de toda la historia. Aquí tenemos a aquel en quien todo se concluye. Aquí tenemos a Dios actuando para la salvación de toda la humanidad. Y el resumen, se pudiera decir, son esas palabras de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo ha dado y lo levantó. El mundo en su actitud está buscando salvarse a sí mismo. Está buscando un Salvador, está buscando usar sus propios métodos para poder acercarse y llegar hasta Dios. Pero Dios ha levantado su Salvador. Dios ha levantado su propio Salvador y resulta que lo han rechazado y lo siguen rechazando. Pedro dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en madero. Eso es precisamente lo que todo el mundo hizo, hermanos, con Él. Porque Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los mismos dirigentes del pueblo, todos lo rechazaron. Estos dirigentes se quejaron de los apóstoles y les dijeron, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis también echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Repito, ellos habían olvidado, como mencionamos antes, de que no hacía pocas semanas antes ellos mismos habían dicho que su sangre cayera sobre ellos de manera arrogante. Esa era la respuesta que le habían dado a Pilato en aquel momento. En ese momento, pero más adelante, ellos ahora se preocupan, pero ellos, de alguna forma, si se pudiera decir, por ese temor, por esos celos, por lo que estaban viendo a través de esos apóstoles, que el poder de Dios estaba detrás de ellos. Pero la cuestión es que el mundo lo rechazó. Dice Isaías 53:3, lo que dice es claro, dice que Él es despreciado y desechado entre los hombres. El mundo es quien lo rechaza. Las autoridades mataron a aquel que había venido a salvarlos y lo hicieron colgándole en un madero. Presten atención a esto. ¿Por qué Pedro no dice a quien vosotros matasteis y ya? ¿Por qué dice precisamente colgasteis en un madero? ¿Por qué la necesidad de expresar de cómo lo mataron? Para mostrarles a ellos, hermanos, de qué manera habían ellos calificado al Hijo de Dios. Lo tuvieron por maldito de Dios. Pero les recuerda a los miembros del Sanedrín que ellos son responsables por la muerte de Jesús al haberle colgado en un madero. Pedro escoge cuidadosamente
las palabras de esta última frase, pero no precisamente porque quisiera describir la muerte de Jesús por crucifixión, sino mostrarles de qué manera lo habían rechazado, para mostrarles los anhelos malvados del corazón de ellos hacia el Hijo de Dios. Colgar a una persona del madero, para un judío, era una acción terrible. Terrible. Y era imposible calificar a alguien con un insulto más grande que ese. Solo quienes eran unos indeseables, quienes estaban malditos, recibían entonces este trato. Maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Eso es lo que decía la propia escritura de ellos, Deuteronomio 21, 23. Cuando las autoridades judías planearon la muerte de Jesús, ellos incitan a la misma multitud a que gritaran precisamente eso: crucifíquenle, cuélguenlo de un madero, eso es lo que merece. Ellos no gritaron, ahórquenlo, ni tampoco gritaron, que lo decapiten, sino que gritaron que lo cuelguen en un madero. Ellos estaban siendo conscientes de lo que estaban pidiendo, hermanos. La crucifixión era la muerte preferida de los romanos, pero no la única. Y precisamente fue esa la que ellos pidieron. Ellos conocían las palabras del Antiguo Testamento y las consecuentemente de lo que quería Dios incluso referirse con ellas, ¿no? Esa palabra allí en Deuteronomio. Ellos querían que Dios mismo lo maldijera a él. Que Dios lo maldijera, que Dios lo excluyera. En resumen, ellos trataron de usar a Dios para sus propios propósitos malvados, negando a Jesús cualquier tipo de relación con Dios, cualquier tipo de favor con Dios, colocando a Jesús sin tener que recibir ninguna gracia de parte de Dios. Esa era su intención. Porque maldito es lo contrario de bendito. Es aquel que no tiene ninguna relación con Dios. Decían que la maldición de Dios debía caer sobre él por haber muerto en la cruz del Calvario. Según ellos, él no estaba apto para vivir en este mundo. Él merecía morir. Y debido a la maldición de Dios, está claro que ellos también lo tenían bastante claro, que ni tampoco el cielo lo podía recibir. Él era un maldito de Dios. Por lo tanto, ellos encomendaban al Hijo de Dios al mismo infierno, cuando pidieron que lo maten de esa manera. Y Pedro, deliberadamente, con este colgasteis en un madero, Pedro quiere traer a la memoria y a la mente de todos estos dirigentes todo lo que ellos tenían en mente cuando pidieron a Pilato que crucificaran a Jesucristo. Qué interesante, hermanos, porque nosotros tuvimos por maldito al único entre todos nosotros que no lo era. ¿Te diste cuenta? Todos nosotros fuimos malditos al momento de nuestra caída, en que Dios maldijo toda la tierra, y todos nosotros también fuimos malditos de Dios. Todos los hombres y mujeres que nacen en este mundo nacen bajo la maldición de Dios, nacen sin el favor de Dios, excluidos de la presencia de Dios y siendo malditos. Y resulta que los malditos maldecían al único que no lo era. Cuando el mismo Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. En ninguno de nosotros Dios se complacía. Nosotros merecemos estar en su lugar. Fíjense que para Dios fue todo lo contrario. Al perverso y malvado anhelo del corazón de todos estos dirigentes y del pueblo entero, Pedro dice en el versículo 31, a este precisamente a quien ustedes tuvieron por maldito de Dios, a este precisamente a quien ustedes rechazaron y colgaron en un madero, a este a quien ustedes lo separaron de toda relación con Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios, a este a quien ustedes encomendaron al mismo infierno, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Ellos pensaban que Dios estaba en contra de Jesús
y a favor de ellos, pero resulta que es lo contrario. A este Dios ha exaltado. Hermano, es importante analizar un momento esta frase que dice aquí en el versículo 31. Dice, a ver si ustedes recuerdan un poco del colegio, cuando estudiaron esa materia que es lengua. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál es el sujeto de esta frase? ¿Cuál es el sujeto de la frase? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Cuál es el sujeto de esta frase? ¿A quién quiere apuntar Pedro con esta frase? A Dios. El sujeto de esta frase es Dios, como también es el sujeto del versículo anterior. Es Dios. Y Pedro, al hacer hincapié en este sujeto, Pedro está diciendo claramente a los miembros del Sanedrín que ellos han cometido un crimen contra el todopoderoso Dios. ¿Ven dónde los pone Pedro? Quien levantó a Jesús de la muerte y lo exaltó a la posición más privilegiada en el cielo. Estos hombres tienen un gran problema con el Dios Todopoderoso, porque acababan de matar a su propio Hijo, y a quien Él mismo envió y levantó entre ellos para su propia salvación. Ven, hermanos, el engaño de estos hombres al pensar que Dios estaba de su lado, cuando precisamente la mayor indignación de Dios caía sobre ellos por lo que hicieron, por lo que habían hecho. Este es precisamente el engaño del mundo entero, que rechaza a Cristo. Lo habrás escuchado predicando el Evangelio a las personas, cómo las personas se creen que Dios está con ellos, que Dios no es tan malo, que Dios está con ellos. Yo oro, yo doy gracias por la comida, yo doy gracias por mi trabajo, Dios está conmigo. Y no se dan cuenta del problema que tienen con el Todopoderoso por haber rechazado a su Hijo. Piensan que están en paz con Dios, cuando precisamente es todo lo contrario, porque el mundo entero ha cometido un crimen contra el Todopoderoso, contra este Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo para salvarlo. Pero el mundo lo ha matado, el mundo lo ha colgado en un madero, y pisoteando su sangre, ellos tienen como enemigo al propio Padre que dicen ser su Padre. Pero los hombres no se hicieron enemigos, hermanos, de Dios por despreciar a Cristo. No es por ahí por donde se empieza, sino que la enemistad de Dios con el mundo se muestra en la rebelión del mundo contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, revelándose a sí mismo como pecadores y culpables delante de Dios. Es allí donde se empieza el problema con el hombre. Y eso Dios lo sabe. Y como lo sabe, en su compasión y en su misericordia, por eso mismo Él ideó ese plan desde el principio, ese plan de salvación y rescate para el pecador. ¿Y para que estos malvados dirigentes sean salvos también? Sí, hermanos. Para que estos malvados dirigentes que han crucificado personalmente a Cristo sean salvados también. Hasta a ellos los alcanza la misericordia de Dios. Por eso las palabras de Pedro: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Juan decía: para todo aquel que en Él cree. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él cree. Es como si Dios dijera: sí, ustedes lo rechazaron, ustedes lo mataron, pero Él es vuestro Salvador y es a través de Él que ustedes pueden recibir arrepentimiento y perdón de pecados. Los hombres y las mujeres necesitan entonces la reconciliación con Dios. Necesitan el perdón de sus pecados a través de Dios. Necesitan ser restaurados al favor de Dios, quien es la fuente y el manantial de su bendición, mientras ellos permanecen apartados y malditos de Dios. Pedro les está diciendo a estos hombres que consideren lo que hicieron, que consideren a aquel que han rechazado, porque ha sido resucitado de los muertos. Estas son las palabras de los apóstoles ante este grupo
de religiosos. En otras palabras, dice un comentarista, es Él quien quita nuestros pecados, es Él quien nos presenta a Dios y nos reconcilia con Él. Dios nos adopta en su familia, nos convertimos en sus hijos, somos liberados de las cosas que nos afligen, es decir, la esclavitud de nuestros pecados. Se nos da paz interior e independencia del mundo, de su riqueza, de su pompa. Se nos da una mente, un corazón y un espíritu nuevo. Recibimos un propósito nuevo en este mundo que estamos preparados entonces para vivir para la gloria de Dios, sabiendo que no hay nada que temer ante la muerte, porque morir es estar con Cristo, es estar con Dios el Padre, lo cual es muchísimo mejor, es estar en la presencia del mismo Dios. Y Él ha comprado todo esto a costa de dar su propia vida por nosotros, de morir la muerte que nosotros merecíamos morir, de ocupar la sepultura que nosotros merecíamos ocupar y después resucitar para nuestra justificación. ¿Quién pudiera rechazar una gracia tan grande como esta? Hermanos, cuando Cristo se levante y regrese a este mundo por segunda vez, Cristo zarandeará a todos los reinos de este mundo hasta que no quede ni una piedra sobre otra. Cristo vendrá a destruir a todos y cada uno de sus enemigos, de aquellos que mostraron hasta el final su rebelión contra su señorío y contra su gracia. Eso será inminente. No habrá de eso escapatoria. Por eso el Evangelio es tajante. O lo recibes, o lo aceptas, o lo rechazas y mueres. No hay término medio con Dios. Dios ha hecho todo lo suficiente para la salvación de los hombres y las mujeres. El que lo sigue rechazando cargará con sus propias consecuencias y tendrá que pagar por sus propios pecados, que es la muerte eterna, como Dios la define como la paga del pecado. Si le has rechazado al Señor Jesucristo hasta ahora, despierta a la necesidad de tu alma y mientras haya tiempo, arrepiéntete y cree. Pide a Dios que te perdone, porque el mismo Dios Todopoderoso, a quien tú has ofendido con tus pecados y rebeliones, es el mismo Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo y que lo ha levantado como Salvador y Príncipe para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. A Él sea la gloria por lo que Él ha hecho en su gran misericordia para todos nosotros pecadores indignos. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.